Bueno, hoy voy a hablar sobre un tema de mucho interés, que es el riesgo ocupacional en medicina veterinaria. ¿Y por qué abordar este tema? Realmente porque nosotros como profesionales estamos en alto riesgo de exposición a una cantidad de factores que pueden afectar de manera directa nuestra salud e inclusive la calidad de vida en un futuro. Y en especial, hablando del riesgo biológico, estamos expuestos a enfermedades zoonóticas y estas enfermedades zoonóticas, como ustedes ya saben, pueden tener unas implicaciones muy grandes en nuestra salud. También es un tema en el cual hay mucho subregistro. ¿Por qué? Porque no tenemos la cultura del reporte, ¿no es cierto?, de esos riesgos ocupacionales a los cuales nos vemos expuestos. Hay una escasa vigilancia porque a pesar de que existe normatividad en todo el mundo y en Colombia en especial sobre los riesgos profesionales, la vigilancia, ¿no es cierto?, a través de las administradoras de riesgos laborales pues es baja y por eso entonces no se conoce realmente el verdadero impacto que tienen este tipo de enfermedades en nuestra salud. Existe muy poco conocimiento sobre los riesgos, realmente no solamente en Colombia, sino en estudios realizados en médicos veterinarios de otros países, especialmente de Australia y de Inglaterra. Se puede observar que los profesionales tienen muy poco conocimiento sobre los riesgos que pueden adquirir en su práctica profesional. No existe una cultura del autocuidado. Esa parte del autocuidado son aspectos que todos los especialistas en este tema expresan que es algo que debemos fortalecer. Además, en el mundo, en la última década, se han presentado brotes de enfermedades zoonóticas, entre ellos el virus influenza, virus Hendra, el virus del Nilo Occidental o West Nile, el ébola, la pandemia del COVID-19, como ustedes ya saben, se ha considerado que los animales silvestres sean los reservorios de este virus. Y hay otras enfermedades como la rabia y la brucelosis que tienen un componente y un impacto muy grande en la salud de los médicos veterinarios por el contacto estrecho que estamos con los animales y sus secreciones y fuentes de infección. Además, no existen políticas ni códigos estandarizados en medicina veterinaria zootecnia, ¿no es cierto?, que nos permitan que haya un seguimiento y que haya un proceso rutinario que nos permita conocer realmente cómo estamos abordando los temas desde nuestros trabajos. ¿Cómo vamos a abordar este tema? Vamos a dar primero pues el concepto general de lo que es el riesgo ocupacional, vamos a definir los principales riesgos laborales, algo que tiene que ver con la percepción del riesgo, que es como una barrera que hay muchas veces para que nosotros abordemos de una manera positiva el riesgo ocupacional. Voy a hablar a lo largo del tema de algunos estudios que se han hecho y sus resultados y las medidas de intervención que son necesarias para fortalecer el conocimiento y el autocuidado durante nuestra práctica profesional. Con relación al riesgo ocupacional, se considera que es la probabilidad de que ocurra un evento en el ambiente laboral. Y existen diferentes riesgos. Están los físicos, los riesgos psicosociales que ahorita han cobrado mucho interés, especialmente relacionados con todos los problemas que tienen que ver pues con la depresión, con problemas de baja autoestima, con problemas de suicidio, que lo vamos a ver más adelante, los riesgos químicos, porque estamos nosotros en contacto también en muchas áreas de la práctica profesional, al contacto con medicamentos, ¿no es cierto?, con sustancias químicas que pueden afectar directamente nuestra salud, los riesgos biológicos que por supuesto son muy importantes y los ergonómicos o de postura. ¿Qué es un factor de riesgo físico? Entonces son los factores ambientales que son de naturaleza física que pueden afectar nuestra salud y el impacto que tienen depende de la intensidad, de la exposición y de la concentración de esos factores físicos en el ambiente laboral. ¿Cuáles son los más importantes? El ruido, que hay algunas áreas, trabajos en donde estamos expuestos al ruido,
la iluminación inadecuada, las vibraciones, radiaciones, las presiones anormales y las condiciones termohigrométricas. En especial nosotros estamos expuestos a algunas de estos problemas. El factor de riesgo químico, que es uno también de bastante interés, son elementos y sustancias que al entrar en contacto con el organismo, bien sea por inhalación, por absorción cutánea o por ingestión, pues pueden provocar desde intoxicaciones, quemaduras, irritaciones, lesiones sistémicas, y que dependiendo de la concentración de esa sustancia y el tiempo de exposición, pues pueden tener un efecto adverso sobre la salud. Hay de diferente naturaleza: sólidos, líquidos, humos, gases y vapores. Está el factor de riesgo económico, ¿no es cierto?, que ya estudia lo que es el desempeño humano frente a algunas exigencias biomecánicas como la postura, la fuerza y el movimiento, que demandan algunos puestos de trabajo y que pueden pues afectar también nuestra salud. Está el riesgo biológico, por supuesto, que es la probabilidad de existencia de un daño potencial hacia las personas o los animales, producido pues por virus, bacterias, clamidias, hongos y otros organismos, ¿no es cierto? Y estos nos pueden causar infecciones, alergias, parasitosis y reacciones tóxicas. Y por supuesto, en este aspecto están las zoonosis, que en el curso pues vamos a dar un énfasis en ellas, porque pues son los eventos que mayor impacto pueden tener en nuestra salud. En Colombia existe un sistema general de riesgos profesionales, que está conformado por un conjunto de normas y procedimientos que tienen como objetivo prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos que pueden tener las enfermedades profesionales, los accidentes también que pueden ocurrir en el trabajo, y este sistema debe mantener la vigilancia para el estricto cumplimiento de esta normatividad en las diferentes empresas, o bien sea a nivel independiente si es que estamos ejerciendo. Y esta normatividad hace una diferenciación entre el concepto de enfermedad profesional y accidente de trabajo. ¿Qué es una enfermedad profesional? Es el daño que puede causar en la salud y que se va a adquirir por la exposición a uno o varios factores de riesgo que están en el ambiente laboral. Es decir, que una enfermedad profesional tiene que ver con eventos de pronto de larga duración o que tienen un efecto crónico. Mientras que el accidente de trabajo es un suceso repentino, ¿no es cierto?, que sobreviene por la causa o con ocasión del trabajo por el cual estamos siendo contratados o que ejercemos de manera privada o individual, y que puede producir daños, ¿no es cierto?, a la salud, una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez, inclusive la muerte. Pero la diferencia entre las dos es que este es un suceso que es repentino en el trabajo. Y los riesgos se visualizan en tres aspectos: los que se pueden ocurrir cuando estamos cumpliendo nuestras labores cotidianas o esporádicas en la empresa. Segundo, los que se producen en cumplimiento del trabajo regular, de órdenes o en representación del empleador, así sea fuera de los horarios laborales o de las instalaciones de la empresa. Esto es muy importante porque muchos de ustedes, ¿no es cierto?, van a ejercer de pronto actividades, pongámosle de consulta médica, domiciliaria, por dar un ejemplo, o también, digamos, cuando ejerzan en grandes animales, en fincas. Entonces esas actividades, si están dentro de las actividades propias del trabajo, deben ser cubiertas también y se deben incluir estos riesgos. Y tercero, los que suceden durante el traslado entre la residencia y el trabajo, pero esto se da en especial cuando el empleador suministra ese transporte. Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué es tan importante los riesgos laborales? La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ha visto que en general en Latinoamérica existe un subregistro. Solamente el 4% de esas enfermedades profesionales son reportadas. Entonces se desconoce realmente cuál es el impacto que estos problemas tienen en la salud de los profesionales. Entonces no se conoce la magnitud del problema,
y la única enfermedad que está incluida como una enfermedad ocupacional es la brucelosis. Es la única que se encuentra en el listado de las entidades profesionales, digo yo, de las únicas, es la única zoonosis. Y también que se ha visto que hay un incremento del reporte de la resistencia bacteriana adquirida por el personal veterinario. Entonces también puede haber, ¿no es cierto?, un incremento de esos problemas y hay un subregistro sobre estos estudios. ¿Qué sucede en Colombia? Entonces nosotros tenemos el decreto 2566 de 2009 que adopta la nueva tabla de enfermedades profesionales para el Sistema General de Riesgos Profesionales. Y hay una parte de esto que se habla de las enfermedades infecciosas y parasitarias en trabajos con exposición a riesgos biológicos. Incluyen todo lo que tenga que ver, las actividades que tienen que ver en el campo de la salud, los laboratorios y los servicios veterinarios, la manipulación de los alimentos, de los animales, de los cadáveres o de los residuos infecciosos que se generen durante estos procedimientos. Y también trabajos agrícolas u otros trabajos que impliquen un riesgo de contaminación biológica. Esto es muy bueno porque ya se está reconociendo, ¿no es cierto?, que el riesgo biológico puede llegar a afectar nuestra salud y puede causar invalidez y muerte inclusive. Bueno, dentro de los factores de riesgo que quiero que veamos de una forma muy general, están los psicosociales y dentro de esos me pareció muy interesante que abordar el suicidio. En veterinaria se ha visto que el suicidio está más asociado con veterinarios jóvenes, con las mujeres y todas aquellas personas cuyos trabajos requieren que trabajen como en aislamiento, en soledad. Estas personas tienen un mayor riesgo de pensamientos suicidas y mayores problemas de salud mental y de estrés. En el Reino Unido será tan importante este tema y se ha estudiado que ellos tienen un fondo de asistencia veterinaria y ONGs que están encargadas de dar soporte a estas personas que tengan problema, y ellos reportan que en el 2012 el 60% se hicieron por personas que fueron menores de 30 años, porque son las personas que, según los estudios que se han hecho, son más vulnerables a la depresión y al estrés. Y hay esta línea, ¿no es cierto?, que se llama VetLife. Es una línea de soporte gratuita que funciona a las 24 horas para escuchar a aquellas personas pues que tengan un problema de depresión o riesgo suicida, para que ellos puedan tener apoyo profesional, asistencia financiera y soporte médico. El suicidio en medicina veterinaria también ha sido estudiado en Canadá y se ha encontrado que la tasa de suicidios veterinarios es inclusive el doble que la de los odontólogos, de los médicos, y 4 veces superior al de la población general. Y en una encuesta general, ¿no es cierto?, que hizo esa asociación, pudo encontrar que más o menos el 19% de las personas encuestadas habían tenido alguna vez un pensamiento suicida, el 9% había intentado suicidarse, y de estos el 49% siente riesgo de intentarlo otra vez. Entonces, en Colombia realmente estudios sobre riesgo suicida hay en estudiantes en general universitarios y se ha visto que es alto, pero no hay estudios específicos en la medicina veterinaria y sería interesante hacerlos. Hay factores de riesgo asociados a nuestra profesión que tiene que ver con ese perfeccionismo y escrupulosidad que nosotros trabajamos, ¿no es cierto?, de todo lo que tiene que ver con la bioseguridad y eso, en nuestra práctica profesional, que según los estudios nos hace más susceptibles a sufrir enfermedades mentales, el aislamiento social, y se dice que la formación en el pregrado, que tiene una alta exigencia, ¿no es cierto?, planes de estudio que son exigentes, llevan a una depresión y a un problema, ¿no es cierto?, que muchas veces los estudiantes tienen dificultad para afrontarlos. ¿Cuáles son los factores